¿Y ahora dónde me trajiste, sujeto despreciable? Hoy es 21 de marzo. ¿Y qué se celebra el día de hoy? No sé. Venimos a Toluca para armarles un pequeño vlog de qué se puede hacer aquí en la ciudad, qué podemos comer, algunas actividades interesantes que pueden haber aquí y sobre todo les queremos mostrar un lugar que está muy relacionado con el equinoccio de primavera. Hay varias formas de llegar a Toluca desde la Ciudad de México, amigos. Queremos mostrarles el recorrido de cómo es llegar a Toluca saliendo desde la Ciudad de México por medio del transporte público. Creo que es una forma muy rápida, eficaz y accesible para llegar. Amigos, estamos llegando al destino, el cual es Toluca Centro. Para llegar, obviamente, tanto Soliño como yo venimos desde lugares diferentes, pero una vez que llegas al tren interurbano, te subes a la estación de Santa Fe y de ahí tienes que bajarte en lo que es la estación Toluca Centro. El recorrido dura algo así de entre 35 y 40 minutos y tiene un costo de 60 pesos, donde lo puedes sacar, recargar en tu tarjeta del metro, la que aparece aquí, o también sacar tu QR con el cual tú puedes accesar y puedes llegar a este lugar. Así que a ver, vamos a ver qué es lo que nos depara el buen Toluca. Amigos, si piensan visitar Toluca y llegar por medio del tren interurbano, deben saber que la estación Toluca Centro no se encuentra en el centro de Toluca. Saliendo de la estación vas a ver una avenida con un camellón bastante amplia de dos sentidos. Caminando toda esta avenida vas a llegar al centro de Toluca. Estamos como a 20-30 minutos caminando. Al salir de la estación van a ver una avenida de doble sentido con un camellón. Así como salen de la estación, pueden caminar sobre la avenida unos 20 o 30 minutos para llegar al centro. O bien, pueden tomar los camiones que van al centro y el pasaje tiene un costo de 13 pesos. Este es el centro de Toluca y a mí se me hace bien curioso porque esto es justo lo que querían hacer en Pachuca. El centro de Pachuca lo renovaron bastante, pero al final nada más tengo como una plancha, o sea, literalmente una plancha de nada. Y el proyecto era justamente esto que estás viendo aquí, que hubieran parques por ahí debajo, que hubieran teatros, talleres, incluso que hubiera mucha plantación. Esto era lo que realmente querían hacer con Pachuca y parece que como que trasladaron el proyecto a Toluca. O sea, fue como de que, ok, como en Pachuca no salió, lo haremos en Toluca y se ve muy padre. Realmente el proyecto original de Pachuca era que esto que está aquí, por ejemplo, de debajo, fuera como de una planta que se elevaba, que hubiera jardines, que hubieran justamente bibliotecas, talleres, la venta de mercancía, de comida, de artesanía, que fuera como un pequeño teatro que subía y bajaba. Puedo decir que este es uno de los centros, o sea, de los centros históricos de un estado, de un lugar más bonitos en los que he estado. No porque los demás estén feos, pero es que como que la arquitectura de todos es lo mismo, incluso ya el mismo Zócalo es una plancha, literalmente. Y este es de los más padres que hay. Vean todo lo que lo constituye, está armado como por niveles, todo el verde que hay en el mismo. Te sientes en un entorno relajado, es de verdad uno de los centros más bonitos en los que he estado. Pues íbamos caminando, racita, y miren lo que nos encontramos. ¡Wow! De aquí viene el Museo de la Inquisición. Y no sé por qué cada vez que hablo pasan camiones, motos, terremotos, ovnis, todo. Pero vean nada más, este es el famoso Museo de la Inquisición, amigos. ¿Deberíamos entrar? Wow, amigos, vamos saliendo del Museo de la Inquisición y tengo que decir que quedé sin palabras, güey, sin palabras. Traumita en 3, 2, 1, amigos. Ya sabemos de quién no va a dormir el día de hoy. Los métodos de tortura bien locos que usaban en la antigüedad. Esto, amigos, es un planetario. ¿Neta me lo juras? Esto sí es un planetario, Utopía Libertad. Esto sí es un planetario, no la jalada que te querías armar donde casi nos asaltan. Y lo mejor de todo es que está también aquí en el mero centro de Toluca, amigo. Además de haber bastantes museos muy variados como el de la Inquisición, al cual también ya entramos. También te encuentras con el planetario. Eso está chido porque es una actividad más que puedes hacer aquí en Toluca. Vamos a entrar. ¿Te imaginabas así el centro de Toluca, perro? No, la verdad yo me esperaba un centro random más como el de cualquier estado. Perdón. Porque yo me imaginaba el centro como cualquier centro de cualquier estado. Y no, la verdad, es de los centros más bonitos a los que he ido. Y mira, por aquí estamos hallando la catedral,
Wow. Vamos a ver cómo luce un poquito más de dentro. El tamaño de las catedrales de aquí de México. Son arquitecturas que son imponentes, o sea, ven el tamaño. ¿Saben? A mí como me gusta entrar a las catedrales, visitar las diferentes iglesias que hay en nuestro país, porque la verdad tenemos demasiadas iglesias que son muy bonitas por dentro. Cada templo tiene su encanto, ¿no? Fíjate qué tan bonito es el centro de Toluca, que hasta las paradas están bien cute, kawaii. Claro, tienen ese estilo como un vitral del cosmovitral, precisamente. Buena observación, perro. Vean la majestuosidad, el Cosmo Vitral. Gracias, camión, por arreglar mi toma. A ver, mi Bonet, tú que nunca habías venido a Toluca y no conocías el cosmovitral, ¿cómo lo ves, güey? ¿Se te hace inmenso? Se me hace enorme. Yo de hecho pensé que era como una tipo piramidita así bien chiquita de luz. Algo ahí bien... Ajá. Ajá. Pero no, o sea, literalmente vean la inmensidad de este edificio. Y aquí es donde el sol va a dar su hermosa luz. Ahora vamos a buscar un lugar en donde comer aquí en la ciudad de Toluca. ¿Y qué sería de venir a Toluca y no comer un, aunque se escuche medio raro, un chorizo verde? Sin mamada, güey. Ok. ¿No lo crees? ¿No me crees? Siento que sería una experiencia única y espero probar ese sin albur chorizo. Si vienes a Toluca y no te compras, no sé, una torta de chorizo verde, es que no veniste a Toluca, güey. Venimos aquí para conocer los verdaderos sabores. Aquí vienen todos los de santería, güey, qué loco. Sí. Lo bueno es que el mercado está techado, güey, ya no se siente un poquito ese bochorno, ¿no? Sí, bueno, todos los mercados suelen ser techados normalmente. Buen punto, güey. Sí, ¿no? Vean la inmensidad del mercado, amigos. Wow. Me recuerda mucho al mercado que está en Guadalajara, güey. ¿Ah, sí? Sí, claro, el mercado que está en Guadalajara es un poco más grande. Hasta donde recuerdo tiene 2 o 3 pisos. Como dirían los whitexican, estate guay. Nunca va a faltar la algarabía de la comida, amigos, en los lugares. Y en Toluca Centro, ser parte de nuestro querido México, no falta nunca. Ahora estamos buscando dónde vamos a ir a comer porque ya hace un poquito de hambre, ¿no crees, Sauliño? Siempre que visiten un lugar, vengan a los mercados a comer. Los sabores son muy auténticos. Pruebas realmente El verdadero sabor de México. Dejen de deleitar mis albóndigas. La comida de abuelita mexicana, la mejor. de lo que te perdiste, No, perro. no considera perdido las enchiladas. Mira qué buena pinta tienen las enchiladas verdes. No, te lo manches. perdiste. ¿De qué está elaborado? Chile serrano. Es de chile serrano. Suena delicioso. Está. Por favor. Ah, muchas gracias. Son 75 pesos. Ok. Parte de los dulces regionales. Pues bueno, nunca puede faltar una hermosa alegría. Alimentos 100% mexicanos. ¿Qué compraste? Una alegría. Buenos días, alegría. Buenos días a la vida. Una de las diferencias que he notado sobre la comida corrida en Toluca y aquí en Ciudad de México es, número uno, la comida corrida es de 2 tiempos. Y segunda es que la comida corrida aquí en Toluca no te incluye el agua. Hay que comprar Sí. la jarra de agua aparte. Eso sí estoy muy curioso porque yo cuando dijeron, no, si el agua esa parte es como de, ¿qué está pasando, doctor García? Y Entonces, para los que no sepan, entonces aquí la comida corrida en Toluca al menos consta de 2 tiempos, sopa y guiso, y no te incluye el agua. Aquí tenemos unos manifestantes frente al, ¿qué será esto? Palacio Municipal. tal vez no parecido. Ajá. Cosas que pasan en todas las ciudades del mundo, ¿no me equivoco? Aquí podemos ver algunos de los municipios que conforman el Estado de México. Toluca, la Feria de Tultepec, allá también se come muy rico. Valle de Bravo, Valle de Chalco. Estamos en medio de un vitral, un concierto, una protesta, una hermosa fuente y muchas cosas que solo pasan en México mágico. Esta iglesia, amigo, es más grande aún que la iglesia que estaba allá atrás, ¿no crees? Pero la gran pregunta es, ¿será tan grande como la de Puebla y la de Ciudad de México? Esta es como la zona obviamente comercial de comida, de todas las ventas de ropa, joyas, así. Pero de nuevo, a diferencia de nuestra querida Ciudad de México, que ya todo es una pinche plancha plana, aquí sí se ve hasta bonito. Me imagino que de noche se va a ver muy cool. Me sorprende que esto esté en Toluca, Estado de México. Visitar Toluca y no llevar una botella de moscos, güey.
y que equivale a ir a Acapulco y no bañarse en el mar. Qué buena publicidad, pero ni así me van a convencer. Dame una toma de este lado para que se vea el trasero aquí del venado. Es una buena forma de salir de la rutina, ¿no? Si no tienes mucho dinero o no quieres viajar tan lejos, ¿qué más que venir aquí a Toluca? Aquí encuentras bastantes opciones de comida, además de que el lugar también está lleno de museos, cantidad de iglesias también. En esta simple zona tenemos 3. Una ciudad que muchas veces está a 40 minutos de la Ciudad de México y muchas veces ni la conocemos. Estamos tan salitres. Amigos, vean nada más esta suerte. Allá donde está el vitral y donde se tiene que ocultar el sol. El señor Clima dijo, creo que me nublaré ahora, y aquí está el resultado. Este espectáculo es una vez al año. Bueno, 2 veces al año. Díganme si no son mamadas. Isengard, Mordor. Amigos, un rayo de esperanza. Acaba de salir el sol, pero ya empezó a llover, cabrón. Entonces no sé cómo vaya a quedar esto, pero ya estamos afuera del Cosmovitral. Entonces tenemos fe, ¿verdad? No lo sabremos si no vamos. Hay algunos datos interesantes del lugar, amigo. Este jardín botánico es uno de los más grandes de Latinoamérica. Aquí están los vitrales. El Cosmovitral de Toluca combina arte, naturaleza y arquitectura. Está ubicado en el centro de la ciudad frente al Palacio de Gobierno. El edificio que alberga el Cosmovitral fue construido entre 1909 y 1933, originalmente como sede del mercado 16 de septiembre. La estructura es de hierro forjado, con un estilo Art Nouveau que le da un toque elegante y sofisticado. El Cosmovitral es famoso por su impresionante vitral, diseñado por el artista mexiquense Leopoldo Flores. El vitral es una obra maestra que representa la dualidad universal con temas como el día y la noche, la vida y la muerte, y la creación y la destrucción. El artista mexicano Leopoldo Flores, quien fue que creó este vitral, él mismo está representado en este vitral, el que se ve hasta la derecha de su pantalla. Ok. Parece que es un caballero águila que va cargando una antorcha, ¿no? Sí, de hecho aquí lo podemos ver justo con la luz apagada. Justo, se puede apreciar mejor. Es precisamente Leopoldo, autorretrató dentro de su misma obra. El Cosmovitral tiene una superficie de más de 3.500 metros cuadrados, así como también está compuesto por 500.000 fragmentos de vidrio de 28 colores diferentes. Durante el equinoccio de primavera, la luz del sol al atardecer entra por la puerta principal del Cosmovitral, donde se encuentra el hombre sol. Conforme se intensifica la caída del sol, el hombre sol se va llenando de luz. Su reflejo espejea en la fuente localizada a 20 metros de distancia de él. La luz llena todo el centro del Cosmovitral, haciendo que los vidrios y el agua de las fuentes reflejen la variedad de colores por todo el lugar. Lastimosamente ese día el clima nos jugó una mala pasada, nublándose minutos antes del ocaso e incluso empezando a llover al mismo tiempo que el sol lanzaba sus últimos destellos de luz, antes de ocultarse por completo en el horizonte. Pero a pesar de ello, el lugar estaba empapado de ese ambiente místico y se podía sentir como la energía recorría todo el lugar. Sin duda alguna, una experiencia que debes vivir por lo menos una vez en la vida. Ya vamos saliendo del Cosmovitral, la verdad es una experiencia bastante mística, es una experiencia única en la vida, es una experiencia que vale la pena vivir. Sentimos que la experiencia estuvo como que a medias, porque está súper nublado. Como el Cosmovitral está posicionado en dirección hacia donde el sol se oculta, desgraciadamente nos tocó que se nublara precisamente este día. Justamente el día que no llovió en ningún momento, no se nubló en ningún momento, y justo hoy, por alguna razón, dijo, creo que me nublaré ahora, y gracias. Aunque sea, disfrutamos un poco de lo que fue la experiencia, ya que los vitrales de enfrente se iluminaron y mostraron lo que es el halo del sol. A mí me dicen Edomex o algo por el estilo, y lo primero que pienso es inseguridad, asaltos, cosas peligrosas. Aquí pasó de todo menos eso, es un lugar precioso, un lugar bonito. La verdad me la pasé muy bien, o sea, estoy muy feliz. No puedo decir más que fue un lugar genial. Cuando sea el próximo equinoccio, por favor, vengan aquí. Y me recuerda mucho cuando viajo, sobre todo cuando son lugares más arqueológicos, como lo son las pirámides, las cuales van a estar apareciendo aquí, que seguramente te van a gustar, ya que son enigmáticas para nuestro hermoso país.